El lobby del The Sovereign Hotel, en Miami, era un monumento a la opulencia fría y calculada. El mármol pulido reflejaba la luz de los imponentes candelabros de cristal con una frialdad casi quirúrgica, creando una atmósfera donde el silencio era la norma y el sonido de unos tacones caros resonaba como un decreto de autoridad. A pesar de ser una tarde soleada, la luz que se filtraba por los gigantescos ventanales no aportaba calidez, sino que acentuaba la impersonalidad del lujo extremo. Los empleados se movían con una eficiencia robótica, sus rostros entrenados para mostrar una amabilidad distante, mientras los escasos huéspedes presentes transitaban por el espacio con un aire de superioridad que parecía parte del código de vestimenta. Era un lugar diseñado no para acoger, sino para impresionar. Un teatro donde la riqueza material era la protagonista y las conexiones humanas quedaban relegadas a un segundo plano, casi como un inconveniente. En medio de este escenario, Javier, el gerente general de 38 años, era el director de orquesta. Vestido con un traje italiano hecho a medida y con un reloj de lujo en la muñeca, su postura era la encarnación del control y el éxito corporativo. Su cabello estaba perfectamente peinado, y su expresión era una máscara de profesionalismo impenetrable. Observaba su dominio con ojos de halcón, asegurándose de que cada detalle mantuviera el estándar de exclusividad que él mismo había impuesto. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en Arturo, un señor de unos 70 años que acababa de entrar. Su ropa era sencilla, gastada pero impecablemente limpia, y llevaba una pequeña maleta de mano que había visto mejores días. Sus zapatos estaban desgastados, pero su rostro era sereno, y sus ojos, aunque cansados, brillaban con una sabiduría tranquila, observando el lujo sin intimidación. Arturo se acercó al mostrador de check-in con una sonrisa amable, pidiendo una habitación para pasar unos días. La joven recepcionista, adoctrinada en la estricta política de imagen de Javier, vaciló visiblemente. Con una mirada de disculpa, llamó a su gerente. Javier se deslizó hasta el mostrador, su presencia imponente llenando el espacio. Miró a Arturo de arriba a abajo, y una mueca de desprecio, apenas disimulada, se dibujó en sus labios. En un tono de voz lo suficientemente alto como para que otros huéspedes y empleados lo oyeran, pronunció las palabras que iniciarían todo. «Señor, me temo que este no es un lugar para gente como usted», dijo, su voz cortante como el cristal. «Quizás debería buscar un hostal en otra parte de la ciudad». Para culminar la humillación, hizo una seña a los guardias de seguridad para que lo escoltaran fuera del hotel. Justo cuando los dos guardias, hombres corpulentos con trajes oscuros, daban un paso hacia él, Arturo mantuvo la calma. No levantó la voz, no mostró ira ni resentimiento. Su expresión serena no cambió. Con una tranquilidad que desarmó por completo la tensa atmósfera, se dirigió directamente a Javier, su voz clara y firme. «Javier, por favor, llame al número personal del señor García, el propietario. El número está en su agenda de contactos de emergencia. Dígale que su padre está aquí». El tiempo pareció congelarse. El rostro de Javier perdió todo su color. Su máscara de superioridad se hizo añicos en un instante, revelando un pánico puro y helado. Es en estos segundos de cruda verdad donde las historias más profundas se revelan. Si crees que relatos como este, que nos recuerdan el verdadero valor de una persona, merecen ser contados, tu suscripción nos da la fuerza para seguir buscándolos. El sudor frío recorrió la espalda de Javier mientras sostenía el teléfono con manos temblorosas en la santidad de su oficina. Cada segundo de silencio en la línea parecía una eternidad. Un martillo suspendido sobre el cristal de su vida perfectamente construida. La voz al otro lado, la del asistente personal de su jefe, fue tranquila,
casi casual, pero cada palabra fue un golpe devastador. Sí, Javier, el señor Arturo es el padre del señor García, el fundador. No le gusta que lo anuncien. Por favor, asegúrate de que tenga todo lo que necesite. El auricular se sintió como un bloque de hielo en su mano. El mundo que había dominado con puño de hierro se había disuelto en un charco de pánico helado. Su autoridad, su estatus, su traje caro, todo se había vuelto una broma cruel en un solo instante, una fachada inútil frente a la verdad. Regresar al lobby fue el camino más largo de su vida. Cada paso sobre el mármol pulido, que antes resonaba con su poder, ahora sonaba hueco, como el eco de su propia caída. Sentía las miradas de sus subalternos como agujas en la piel, una mezcla de curiosidad, miedo y, en algunos, una satisfacción mal disimulada. Allí estaba Arturo, sentado tranquilamente en uno de los sofás de diseño, observando el ir y venir de la opulencia con la misma calma con la que había entrado. No había rastro de triunfo en su rostro, solo una paciencia infinita que resultaba mucho más intimidante que cualquier grito o acusación. Javier se acercó, su postura de control completamente deshecha, sintiéndose como un niño a punto de ser reprendido, expuesto en su arrogancia y su superficialidad ante el hombre que lo poseía todo. Arturo lo miró, y en sus ojos no había ira, sino una profunda y pesada decepción. Javier, dijo con una voz suave pero firme que cortó el silencio tenso, no serás despedido. Despedirte sería demasiado fácil. Sería una solución, no una lección. Se puso de pie lentamente, su figura menuda de repente cobrando una autoridad inmensa. Durante la próxima semana no serás el gerente, trabajarás para mí. Llevarás mis maletas, limpiarás mi suite cada mañana y me acompañarás a donde yo vaya. Vas a dejar tu traje en el armario y te pondrás el uniforme de servicio. Vas a aprender, desde el principio, lo que realmente significa servir a las personas en este lugar. La sentencia era peor que un despido. Era una aniquilación de su identidad. Historias como esta nos enseñan que a veces la verdadera justicia no es un castigo, sino una oportunidad para aprender a ver el mundo con otros ojos. No se trataba de venganza, sino de reconstrucción. Si crees en el poder de las segundas oportunidades y en las lecciones que nos hacen más humanos, tu suscripción nos da la fuerza para seguir compartiendo estos relatos de profunda transformación. Cada apoyo nos permite encontrar y narrar una historia más que merezca ser contada. Una historia que nos recuerde que la humildad es el verdadero cimiento del carácter y que siempre hay tiempo para corregir el rumbo, sin importar cuán perdido uno se sienta en el camino. Al día siguiente, el traje de Armani fue reemplazado por un uniforme de poliéster de un color neutro e impersonal. La tela se sentía áspera contra su piel, y el corte, diseñado para la eficiencia y no para la elegancia, lo hacía sentir despojado, anónimo. Verse en el espejo fue un shock. Sin su armadura de lujo, era solo un hombre, con sus inseguridades y sus miedos a la vista de todos. El reloj de oro fue guardado en un cajón, y sus manos, acostumbradas a firmar órdenes y señalar errores, ahora se sentían extrañamente vacías y torpes. Caminar por el hotel con esa nueva piel fue una tortura. Ya no era el gerente Javier, era solo un empleado más, invisible para los huéspedes y una fuente de morbo para el personal que antes le temía. La dinámica con sus empleados se invirtió de una forma brutalmente aleccionadora. Los que antes bajaban la mirada a su paso, ahora lo observaban de reojo, con una mezcla de lástima y una justicia poética que no se atrevían a expresar en voz alta. Los susurros lo seguían por los pasillos como una sombra persistente. La joven recepcionista a la que había reprendido por dudar ante Arturo, ahora le daba instrucciones con una voz vacilante, casi pidiendo disculpas, sobre las preferencias del
huésped de la suite presidencial. Javier asentía en silencio, la humillación ardiendo en su interior, pero por primera vez se vio obligado a escuchar, a obedecer, a ocupar el lugar que él mismo había definido como inferior durante tanto tiempo. Cada orden era un recordatorio de su ceguera. Su primera tarea fue limpiar un derrame de café en el mismo lobby donde había dictado su juicio sobre Arturo. De rodillas, con un paño en la mano, vio el mundo desde una perspectiva completamente nueva. Los zapatos caros de los huéspedes pasaban a centímetros de su rostro. Ignorándolo por completo, vio el cansancio en los pies de los botones, que permanecían de pie durante horas, la tensión en la espalda de las limpiadoras, que se esforzaban por mantener el brillo impecable del suelo. Un empresario al que había adulado la semana anterior pasó a su lado hablando por teléfono sobre millones de dólares, sin siquiera registrar su presencia. En ese momento, en el suelo frío y duro, Javier sintió la aplastante insignificancia que él mismo había impuesto a otros. Servir a Arturo era la parte más difícil. Cada mañana le llevaba el desayuno a la suite, un espacio más grande que el apartamento donde había crecido. Arturo lo trataba con una cortesía impecable, pero distante. Le daba las gracias por el café, le pedía que abriera las cortinas o que se asegurara de que su ropa estuviera planchada. No había sermones ni reproches, solo la rutina del servicio, lo que hacía la lección aún más potente. La amabilidad de Arturo era un espejo que reflejaba la crueldad de Javier. Un día, mientras Javier recogía la bandeja, Arturo le preguntó de dónde era su familia. Javier murmuró una respuesta evasiva, sintiendo cómo el muro que había construido alrededor de su pasado comenzaba a agrietarse bajo el peso de esa simple y genuina pregunta. Es en estos momentos de silencio forzado, cuando uno es despojado de su voz y obligado a escuchar, que el cambio real comienza a gestarse en el alma. La transformación de Javier no empezó con un grito, sino con el susurro de la empatía naciendo en un corazón endurecido. Apoyarnos con tu suscripción hace posible que sigamos buscando y contando estas historias, demostrando cómo la verdadera fortaleza no reside en el poder que ejercemos sobre los demás, sino en la capacidad de ponernos en su lugar. Tu ayuda es fundamental para que relatos de redención como este lleguen a más personas y nos inspiren a todos a ser un poco más comprensivos. Un día, Arturo le pidió a Javier que lo acompañara a dar un paseo, pero no por las lujosas avenidas de Miami Beach. Caminaron por calles más sencillas, barrios donde la gente trabajaba duro para vivir. Se sentaron en un pequeño café donde el dueño saludó a Arturo por su nombre. Mientras tomaban un café en vasos de cartón, Arturo le contó, sin mirarlo directamente, que su primer trabajo había sido limpiando los baños de un cine. Habló de la vergüenza que sentía al principio, pero también del orgullo que le daba llevar a casa un sueldo ganado con sus propias manos. No lo dijo como una lección, sino como un recuerdo compartido, un puente invisible que conectaba sus dos mundos tan dispares. Esa noche, Javier no pudo dormir. Las palabras de Arturo resonaban en su cabeza, mezclándose con los fantasmas de su propio pasado. Recordó a su padre, llegando a casa con las manos sucias de grasa después de trabajar en un taller mecánico, y a su madre cosiendo hasta tarde para pagar las cuentas. Recordó la vergüenza que sentía de niño por su ropa usada y su casa pequeña. Toda su carrera había sido una huida desesperada de ese pasado, una obsesión por construir una fortaleza de riqueza y estatus para que nadie pudiera volver a mirarlo con lástima. Pero en su afán por escapar de quien era, se había convertido en la personificación de aquellos que una vez lo habían hecho sentir inferior. Al día siguiente, algo sutil había cambiado en él. Mientras pulía los detalles del latón del ascensor, vio a una de las camareras de piso,
una mujer mayor llamada Elena, luchando por empujar un pesado carro de lavandería. Su rostro estaba tenso por el esfuerzo. Sin pensarlo, sin calcular el impacto en su imagen, Javier dejó lo que estaba haciendo y se acercó. «Permítame ayudarla con eso. Elena», dijo en voz baja. La mujer lo miró sorprendida, pero asintió con gratitud. Juntos, empujaron el carro por el pasillo. Desde el otro extremo del corredor, Arturo observó la escena. Por primera vez en toda la semana, una discreta y casi imperceptible sonrisa se dibujó en su rostro. La lección estaba empezando a dar sus frutos. Al final de la semana, el aire en el lobby parecía haber cambiado, o quizás era Javier quien lo respiraba de una forma distinta. Fue entonces cuando vio a una familia acercarse al mostrador. Eran un padre, una madre y dos niños pequeños, todos con la mirada llena de esa mezcla de asombro y nerviosismo que delata a quienes entran por primera vez en un mundo de lujo que no les es familiar. Su ropa era sencilla. Sus maletas estaban gastadas por los viajes y la vida. La joven recepcionista, la misma que había dudado con Arturo, repitió el patrón. Su sonrisa se tensó, su postura se volvió rígida y una mirada de incertidumbre cruzó su rostro mientras evaluaba a los nuevos huéspedes. Estaba a punto de llamar a un supervisor, replicando el mismo protocolo de prejuicio que Javier le había enseñado. Antes de que Arturo, que observaba desde un rincón discreto, pudiera moverse, Javier dio un paso al frente. No caminó con la zancada autoritaria del gerente, sino con la calma de un colega. Se detuvo al lado de la recepcionista y, en un susurro que solo ella pudo oír, le dijo con una amabilidad que la desarmó: «Recuerda, cada persona que cruza esa puerta es el huésped más importante que hemos tenido. Dales la bienvenida que se merecen». No hubo reproche en su voz, solo una guía suave y comprensiva. Luego se giró hacia la familia, y por primera vez en años, una sonrisa genuina, desprovista de cálculo o formalidad, iluminó su rostro. Se presentó simplemente como Javier y les dio la bienvenida al hotel, asegurándoles que estaban en su casa. El alivio en los rostros de la familia fue inmediato, como si una tormenta invisible se hubiera disipado. Javier no se detuvo ahí. Ignorando las miradas atónitas de otros empleados, se inclinó y tomó las dos maletas más pesadas. «Permítanme acompañarlos a su habitación», ofreció, su voz cargada de una sinceridad que nunca antes había poseído. Mientras los guiaba hacia el ascensor, charlando amablemente con los niños sobre la piscina, Arturo lo observaba desde la distancia. La lección había trascendido sus expectativas. No había sido una imposición, sino una semilla que había encontrado tierra fértil en el lugar más inesperado. Una emoción profunda, una mezcla de orgullo y esperanza, embargó al anciano, quien sintió que el verdadero legado de su imperio estaba finalmente a salvo. Esa noche, en la suite presidencial, Javier se presentó ante Arturo todavía con su uniforme de servicio. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino reflexivo. Fue Javier quien lo rompió, su voz apenas un murmullo, pero clara y firme. «Señor Arturo, quiero disculparme, y no por haberlo juzgado mal a usted, eso fue solo el síntoma. Quiero disculparme por el hombre en el que me convertí». Levantó la vista y sus ojos estaban húmedos. «Vengo de una familia que nunca habría podido pagar ni una noche aquí. Todo lo que hice, cada traje caro, cada orden dura, fue para construir un muro alrededor de ese niño que se sentía avergonzado. Me convertí en la persona que más despreciaba, la que miraba a mi propio padre por encima del hombro». Arturo lo escuchó sin interrumpir, su mirada serena conteniendo una profunda empatía. Cuando Javier terminó, el anciano se levantó y caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad que él había ayudado a construir. «Hace 50 años, Javier», comenzó con voz suave, «yo llevaba un uniforme como el tuyo en este mismo edificio. Era el Botones.
Cargaba las maletas de hombres que nunca se aprendieron mi nombre. Se giró para mirar a Javier, y en sus ojos no había el peso de un imperio, sino la luz de un recuerdo. Este hotel no se construyó con mármol, se construyó con la dignidad del trabajo. Olvidaste de dónde vienes, pero lo importante no es caer, sino encontrar el camino de vuelta. Hoy, al ayudar a esa familia, no recuperaste tu puesto, recuperaste algo mucho más valioso. Te recuperaste a ti mismo. A la mañana siguiente, Javier volvió a ponerse su traje italiano, pero ya no se sentía como una armadura, sino como el uniforme de una responsabilidad que ahora entendía. Arturo le devolvió su puesto, no con una ceremonia, sino con un simple apretón de manos y una mirada que decía más que cualquier palabra. El cambio en Javier fue inmediato y palpable para todos. Recorrió el hotel, pero esta vez sus ojos no buscaban imperfecciones, sino personas. Se detuvo a hablar con Elena, la camarera de piso, preguntándole por su familia y agradeciéndole por su arduo trabajo. Llamó a cada empleado por su nombre. La atmósfera del hotel, antes gélida y formal, comenzó a llenarse de una calidez sutil pero poderosa. Ya no era un gerente que inspiraba miedo, sino un líder que generaba respeto, uno que había aprendido que el verdadero poder no reside en la autoridad, sino en la conexión humana. Su transformación no se quedó en gestos personales. En las semanas siguientes, Javier diseñó e implementó una nueva iniciativa de capacitación obligatoria para todo el personal, desde los directivos hasta los recién llegados. La llamó el Programa Dignidad. Su filosofía era simple. El lujo más grande que The Sovereign podía ofrecer no era el mármol pulido ni los candelabros de cristal, sino el hacer que cada persona que cruzara sus puertas, ya fuera un huésped multimillonario o un repartidor, se sintiera vista, valorada y respetada. El programa incluía talleres de empatía y promovía a los empleados no solo por su eficiencia, sino por su carácter y su trato hacia los demás. El hotel comenzó a ganar una nueva reputación, una que iba más allá de las estrellas y se medía en la calidez de su hospitalidad y el genuino cuidado por las personas. Este cambio trascendió los muros del hotel y sanó las partes más profundas de la vida de Javier. Un fin de semana, condujo hasta el modesto barrio donde había crecido y visitó a su padre en el taller mecánico. Por primera vez, no sintió vergüenza, sino un inmenso orgullo al ver las manos de su padre, cubiertas de grasa pero llenas de la dignidad del trabajo honesto. Reconstruyó los puentes que su ambición había quemado, entendiendo que sus raíces no eran una debilidad de la que debía escapar, sino la fuente de su verdadera fortaleza. Su relación con Arturo también floreció, convirtiéndose en una amistad sincera. A menudo se les veía tomando un café juntos, no en la opulencia de la suite presidencial, sino en la bulliciosa cafetería de los empleados. Dos hombres de mundos distintos unidos por un valor compartido, la humanidad. 2 años después, The Sovereign Hotel era más próspero que nunca. El lobby, antes un espacio de fría exhibición, ahora vibraba con una energía acogedora y genuina. Javier, con una sonrisa serena que rara vez abandonaba su rostro, estaba entrevistando a un joven para un puesto de botones. El muchacho estaba nervioso. Su traje era de segunda mano y sus zapatos mostraban el desgaste del esfuerzo. Recordaba a un joven Javier y también a Arturo. En lugar de ver carencias, Javier vio el hambre de una oportunidad. Le ofreció la mano y una bienvenida que disipó todos los temores del joven, iniciando un nuevo ciclo, pero esta vez basado en la empatía desde el principio. Historias como esta nos recuerdan que el verdadero éxito se mide en las segundas oportunidades que creamos para otros. Si crees que todos merecen la oportunidad de reescribir su historia, tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo estos viajes de profunda transformación.